El presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, que actualmente se encuentra en España, en la madre patria, reuniéndose con grandes personalidades a partir del jefe del Estado español, y ahora se reunirá con el rey. Bueno, el presidente Abinader dio recientemente unas declaraciones que tienen un punto importante que no ha sido analizado. Y yo he chequeado eso. Ha sido pasado por alto. Y es una parte sumamente importante. Me refiero a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, solo se ha hablado de que el presidente dijo que ya no se mencione en el PRM el tema de la reelección. Ustedes saben que varios altos dirigentes y otros no tan altos de ese partido de gobierno han estado hablando de la reelección del presidente Abinader en el 2024. Y entonces cuando le preguntaron al presidente Abinader, él dijo, señalé, instruí de que no se hable de ese tema. Entonces se ha estado especulando acerca de las palabras del presidente, se ha estado hablando de eso, algunos han seguido hablando de eso por motu propio o porque los mandaron, otros han guardado silencio, pero el punto principal, modestia aparte, o ella incluida, como dice el notable profesional Miguel Medina, ha sido ignorada. Y ahí es que esa pintura es dura. ¿De qué se trata? El presidente es cierto que dijo que no se hable en el PRM de reelección, pero el presidente dijo que no es momento para hablar reelección y que ya llegará el momento para eso. Más claro ni el agua. O sea, el presidente deja, como es natural, abierta la posibilidad de la reelección en el 2024. Porque no es verdad que ningún presidente se va a trancar. Ningún presidente se va a cerrar a esa posibilidad, ni tampoco la va a emprender en forma fuerte contra los que hablan de reelección, porque él tendrá planes de reelección en el 24 como todo presidente aquí y en el mundo. Miren la gran democracia de Estados Unidos, una democracia que en muchos aspectos es modélica. Sin embargo, constitucionalmente está establecida la reelección. Entonces, yo creo que ese punto ha sido pasado por alto. Y además yo creo que leyendo entre líneas, oyendo entre sonidos, ¿verdad?, habría que decir que el presidente abrió de nuevo la posibilidad de una reelección en el 2024. Él tiene razón cuando le dice a su gente y a otros que no lo sean que hay que trabajar para echar para adelante el país. Y eso es algo que todos conocemos y que, bueno, entendemos y cooperamos en esa labor ante los problemas económicos, ante la pandemia, etcétera. Ahora bien, en el orden político electoral, el presidente deja abierto el capítulo reelección 2024. Y los que han estado diciendo que no puede haber reelección, que debe haber reelección, que el presidente dijo eso, pero lo dejan ahí. No van más allá.
como yo he ido un poquito más allá y he señalado que el presidente abrió el terreno de la reelección al decir, palabras textuales, no es momento para hablar de ese tema. Ya llegará el momento. ¿Llegará el momento de qué? De un match de ajedrez por el campeonato mundial. De que se abra el béisbol, se abra el boxeo, se abra el fútbol. ¿El momento de qué? El momento de que se anuncie que ya la pandemia no es tal. No. El momento en que ya se acerque el 2024. Y el presidente, repito, tiene toda la razón cuando señala que hay que trabajar. El propio partido de gobierno debe dar el ejemplo. No ahora dedicarse a la reelección, sino al trabajo reivindicador. Pero, así como el presidente tiene razón en ese planteamiento muy oportuno, muy preciso, muy acorde con la situación actual, de la misma manera, una vez más, queda abierta la posibilidad de la reelección. Cuando el presidente dice, y esto lo han ignorado hasta los grandes analistas nuestros, el presidente dice, no es momento para hablar de ese tema, ya llegará el momento. ¿Qué dijo con eso? Que llegará el momento de la reelección, de hablar de la reelección, algo que será muy lógico, algo que será una parte sustancial de lo que es el desenvolvimiento político electoral de la República Dominicana, sobre todo desde la presidencia. Así es que yo quería, ¿verdad?, referirme a ese tema, ¿verdad? Yo he estado ausente por problemas de salud, pero quería referirme a ese tema porque nadie lo ha tratado. Y yo creo que, repito, hay que felicitar al señor presidente de la República, ahora en Europa, ¿verdad?, en beneficio del país. Hay que felicitar al señor presidente porque le pidió a su partido que se concentre en los trabajos de recuperación, pero que ya llegará el momento de hablar de eso. ¿Qué es eso? Su reelección. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Hay que felicitar por deber profesional al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la persona de su eficiente ministro, el doctor Daniel Rivera, en esto que se ha hecho en Yamasá, de prácticamente cerrar Yamasá y dedicarse a un trabajo en contra de la difteria, ¿verdad?, que ha estado creciendo en nuestro país, que siempre ha estado presente. Es una enfermedad endémica, como el tétano, como la gripe, como lo que usted quiera. Ya lo hubo del polio, pero afortunadamente me parece que el polio ha sido erradicado en el mundo. Pero lo que hizo el Ministerio de Salud es digno no solo de elogios, sino de repetición, de prácticamente cerrar una zona, cerrar un municipio y decir, bueno, aquí no entra ni sale nadie hasta que todo el mundo no esté vacunado contra la difteria. Porque es que tenemos un problema muy grande. Están las enfermedades endémicas,
están las enfermedades como esta, que no es endémica, pero que nos está castigando severamente, ¿verdad? Esta epidemia del virus COVID-19. Entonces, no hay duda de que en todos los aspectos la obligación de la vacunación, ¿verdad?, es ignorada. Incluso ya hay países donde no solo es una obligación en términos de salud pública, sino que está siendo sancionada, castigada con multas de alta suma de dinero y con cárcel para proteger. Aquí tenemos, y en muchos otros países, una rebeldía sin causa. Aquí tenemos una actitud de que somos más machos, somos más guapos, más valientes, más desafiantes si no nos vacunamos. Y nos jodemos y jodemos a los demás, que es lo más importante. ¿Te quieres joder haciendo eso? Jódete. FY en inglés para ti. Pero destruyes tu familia. Además, le llevas a niños inocentes que no pueden ir a vacunarse, que no saben siquiera qué es una vacuna. Entonces, estas cosas hay que imponerlas. Llega un momento en que ya no es cuestión de mantenga la higiene fisiológica para evitar la propagación del virus. No, sino que usted tiene que hacerlo. Y si no lo hace, se le aplican sanciones. Aunque vengan las protestas de los farsantes, de los simuladores, de los hipócritas. Entonces, por eso es que yo felicito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la persona del no menos eficiente, trabajador y responsable, cojonudo, el doctor Daniel Rivera, que ha hecho cerrar ya 2 zonas, cerrar 2 municipios y vacunar a todo el mundo. Un operativo donde no ha habido que tirar un tiro, no ha habido que tirar una bomba lacrimógena, no ha habido que darle un palo a nadie, pero sí se han tomado medidas duras, enérgicas. Se ha impuesto el sentido común, se ha impuesto la forma de llevar a los pueblos, cuando se resisten a su propio bienestar, llevarlos a ese bienestar, llueve, truene o vente. De manera que este trabajo del Ministerio de Salud Pública debe ser aplicado en otros lugares, donde quiera, porque hay inclusive una campaña contra la vacunación. Así mismo es. Una campaña contra la vacunación. Incluso medios de comunicación. Algunos de ellos que se esperaba que dieran un paso al frente en esta labor social, humanitaria, cristiana, importantísima, y sin embargo han estado no solo al margen de una verdadera campaña, sino que de una verdadera campaña positiva, sino que lo han estado haciendo en medio y como parte integral de una campaña maligna en contra de la vacunación. La vacunación es importante, vital, y después que usted cumpla las 2 etapas, mantener las medidas que se han estado propiciando, propugnando y planteando durante tanto tiempo. La mascarilla, el lavado de las manos, etcétera. De manera que no hay dudas de que estamos en presencia increíble, de una campaña en contra de la vacunación. Y usted ve en ciertos medios
o quizás oyen ciertos medios cómo se insiste en bloquear esa campaña positiva, que es lo único que al final de cuentas puede librar a la humanidad de un mayor desastre. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Europea de la Salud y los especialistas dominicanos, ¿verdad? Entonces, porque es lo único, y yo he estado con ese tema todo el tiempo. Yo creo que tengo un año hablando de ese tema, del tema importante de la vacunación. Mire, finalmente fueron escogidos los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, incluyendo el presidente. Fue una sorpresa. Se barajaron nombres, muchos nombres, muchas figuras importantes. Sin embargo, el elegido, un joven brillante, talentoso, pero que no ha estado en el medio de estas actividades y de ninguna otra actividad política. Yo creo que el presidente señaló que yo no hablé cuando fueron entrevistados los entonces principales candidatos a presidente de la Cámara de Cuentas, ni me reuní con ninguno de ellos. Pues siempre se pensó que sería así como en otros casos. Entonces los que opinamos contrario a ese criterio, a esa posición del señor presidente, tenemos que pedirle excusa y señalar que en realidad hubo libertad de acción, libertad de movimiento, libertad de conciencia para la escogitación de esos 5 miembros, incluyendo al presidente de la Cámara de Cuentas. Ahora falta la Defensoría del Pueblo, que es otro tema que se ha tratado mucho y que se ha dicho inclusive que el presidente llegó a favorecer, lo dije yo, el presidente llegó a favorecer a alguien que le propuso el que coordina las acciones de los partidos pequeños. Me refiero a mi amigo, el licenciado José Francisco Peña Guava. Bueno, vamos a esperar ahora la escogitación de la Defensoría del Pueblo. Qué lástima que no se quede allí. Zoila Martínez, la que hizo ese organismo. Ella lo hizo. Debe llamarse ese organismo Zoila Martínez. El trabajo de esta mujer fue una cosa hercúlea, titánica, icónica, verdaderamente extraordinario. Ya hay algunos abusando. Ya le están pidiendo al presidente de la Cámara de Cuentas que haga esto, aquello y lo otro, que chequee bien todo lo que se ha planteado de la corrupción del gobierno anterior, que lleve todos esos documentos a la justicia. Usted no tiene que estar hablando de esa vaina, hombre. Haga su trabajo, deje a estos miembros que trabajen, deje al joven presidente, al que quieren influir, llevar para allí y para acá, todos estos honestos, porque ahora es que más gente honesta hay, ahora es que hay más gente condenando la corrupción, ahora es que hay más gente que cree en un estado de cosas más amplio, más limpio, más acorde con la problemática socioeconómica dominicana. A uno que otro, es sincero, los demás son figurines, los demás lo que buscan es protagonismo, los demás lo que quieren hacer es un show político, como en parte lo están haciendo. Bien, yo le pedí una vez a mi amigo Ángel Rondón, amigo porque, bueno, él tuvo la amabilidad de venir un par de veces a mi casa, ¿verdad?
a pedirme consejos cuando comenzó el problema de Odebrecht. Perdón. La primera etapa, que ustedes saben que el caso ahí fracasó. Yo no voy a dar detalles, ustedes los conocen, fue un desastre de marca mayor. Entonces, ¿qué sucede? Ahora estamos en una segunda etapa de ese problema de Odebrecht, al que yo no me he referido mucho, porque creo que eso no va a ninguna parte, que eso no tiene salida, que hay demasiados intereses de empresas extranjeras y dominicanas, hay demasiados intereses de personalidades extranjeras y dominicanos, y eso no va a llegar a nada. Ahora, yo quiero reiterarle, porque yo no he vuelto a ver más nunca a mi amigo Ángel Rondón, ¿verdad? Pero le dije una vez por este programa, hoy se lo repito, que no hable. Él, no sé por qué, no sé cuáles malos consejeros tiene, ahora a cada rato da una declaración y va a los medios escritos, radiales y televisivos a hablar como si fuera una figura política, una figura del espectáculo, como si fuera una figura socioeconómica que no está bajo esta situación. Entonces, dando opiniones que le perjudican, dando opiniones que perjudican a otros acusados, dando opiniones que no proceden. Y yo le dije entonces, le digo hoy, Ángel, cállate, que te calles, carajo. No tienes que estar hablando tanto. Lo tuyo es que en los juicios, cuando te interroguen, la parte de la fiscalía y la parte tuya, la que te defiende, tú hablas y hablan tus abogados, pero no esté ahora figureando en medios de comunicación como si fuera un asunto artístico, hablando demasiado y hablando en forma perjudicial. Este es el momento, Ángel Rondón, del silencio, de la meditación, del análisis, de la circunspección. Este es el momento de estar callado y pensando. Este es el momento de estar analizando íntimamente sin hacer alarde. Este es el momento de estar en comunicación con los miembros de tu familia, entre esos miembros y tú, más nadie. Este es el momento de estar cónsono con tus abogados, pero no es el momento, ni lo será, para un acusado como tú, que una acusación que de una suposición de algo que supuestamente hiciste, ¿verdad? Que yo personalmente te he defendido y ahora vuelvo y te defiendo. Y te defiendo dándote un buen consejo. O sea, el momento no es para figurear. El momento no es para estar de protagonista en medios de comunicación. El momento no es estar diciendo cosas que tú no manejas, cosas que lo que hacen es perjudicarte, y además tienes una actitud que deja mucho que desear, porque te digo, y yo creo que eso tú no lo sabes, si lo supieras no lo harías, te digo, Ángel Rondón, que eso a la gente no le agrada, no le gusta, no se identifica con acusados, ¿verdad?, que estén constantemente haciendo alarde de determinadas cosas. Eso no es bueno, eso es malo. Por lo tanto, repito lo del otro día. Amigo Ángel, cállate, que te calles, carajo.
Miren, muy buena decisión del presidente Joe Biden. Un gran presidente, todo lo contrario del anterior. Un fracaso, un desastre. Un hombre que jamás debió llegar allí. Llegó mediante un fraude que le hizo su amigo Vladimir Putin. Y salió, lo tiraron por una ventana de la Casa Blanca. Salió desacreditado. Todavía con cierto apoyo, sí, claro, apoyo en el Ku Klux Klan, apoyo en los fanáticos religiosos, apoyo en los antisemitas, apoyo en los contrarios a los negros, a los mulatos, a los inmigrantes, a los que tanto daño le hizo. Destruyó familias completas. Este hombre sin ninguna sensibilidad y por demás sin ninguna ideología, sin ningún principio. ¿Y a qué me refiero? Al felicitar a Joe Biden, que señaló que es definitivo y ya entró en proceso final la salida de Afganistán. Pero reveló un dato que pasma. Reveló un dato de esta intervención militar que los Bush llenaron de intervenciones militares en el Medio Oriente, incluso mintiendo. El tirano Saddam Hussein, que tenía bombas de destrucción masiva, o sea, la bomba atómica. Muammar Gaddafi, el tirano libio, también con armas de destrucción masiva, la bomba atómica, y llenó eso, y después se fueron para sus casas y dejaron que esos jóvenes se murieran, carajo, murieran pendejamente sin defender ninguna causa. No era peleando en la Segunda Guerra Mundial contra el nazifascismo, peleando contra la maldad de Hitler, de Mussolini, de los militaristas japoneses, etcétera, sino defendiendo ideas, defendiendo reivindicaciones para la humanidad. Por eso murieron 75 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Pero estos llenaron ese escenario de tropas. Pero me refiero específicamente a lo de Afganistán, donde ya el presidente Joe Biden decretó el final de la salida de las tropas para salir derrotados en cierto modo. Pero por otro lado de que, bueno, fue el presidente que ordenó la salida, no hay tal derrota, lo que sea. Ahora, el dato importante es el siguiente. Joe Biden señaló que en Afganistán Estados Unidos ha gastado 3 trillones de dólares. Ustedes oyeron. 3 trillones de dólares. Eso es más cuarto que lo que hay en el mundo entero, gastado en Afganistán. Todos los gastos que ha implicado esta intervención militar, que no ha servido para nada, porque la situación en esos países es igual de inestable, es igual de inconsistente, es igual de terror. Así es que oigan ese dato para que ustedes vean cómo se justifica esa salida. Miren, la Suprema Corte de Brasil determinó ya en un segundo estudio, o una segunda decisión, que Luis Inácio Lula da Silva, el más grande estadista que ha dado Brasil, la figura más popular de la historia brasileña y uno de los 5 más populares de la historia iberoamericana, que es totalmente inocente, que todas esas acusaciones son falsas, que todos esos documentos son falsos, ¿verdad? Eso le facilitaría a él ir a las elecciones del próximo año, que ganaría fácilmente, como hubiera ganado en las que impusieron al bolsón brasileño ese fracaso, ese charlatán, ¿verdad? Ese sinvergüenza, ¿verdad? Él iba a ganar esa, por eso le metieron todo ese cuento y lo metieron preso para inhabilitarlo. Ahora ha sido liberado legalmente de todo.
la Cámara de Diputados, que en Brasil tiene poder constitucional para pedir un juicio político. Y ahora entonces los elementos del bolsón brasileño le están pidiendo a los diputados que le hagan un juicio político a Lula, ¿verdad? Lo que también fracasaría, porque las elecciones del año que viene van y la victoria de Lula va también para bien del pueblo brasileño y de los que pensamos con ciertos criterios en América Latina. Miren, ya llega al final la revolución castrista, que tiene más de 60 años en el poder y que inició ese gran estadista, ese gran revolucionario, ese intelectual, ese hombre extraordinario, Fidel Alejandro Castro Ruz, que ya falleció a los 90 años de edad y gobernó 59. Quedó su hermano Raúl, que ya tiene 90 años y está enfermo. Y él había cedido la parte administrativa, o sea, ahí sale Díaz Canelo y Bermúdez, a pesar de que es abstemio, ahí salió como presidente, lo que es actualmente presidente de Cuba, y él cedió todo. Ahora, en un congreso, cedió todas sus posiciones dentro del partido. O sea, primer secretario del partido, presidente de la Junta de Alto Mando, lo que sea. Ya había renunciado antes a las funciones ejecutivas gubernamentales. Ahora renuncia a la parte ejecutiva partidista. Y no hay duda de que es un paso más en el proceso del final, como tenía que ser, como obedece a los procesos históricos, como obedece, otra palabra que va ahí en esta situación, ahora la he olvidado, pero no hay duda de que ya estamos en la parte final del castrismo, estamos en la parte final de la revolución cubana, estamos en la parte final del predominio de estos dos hermanos que controlaron Cuba desde 1960. Raúl Castro ahora cede todo sin que se pueda decir, bueno, pero por detrás da tal o cual orden. No, porque es sincero, porque sabe que la dialéctica, no sé si es para aplicarlo, la dialéctica se lo impone, pero además son 90 años y está enfermo. Por lo tanto, se podría decir que así como Lula vuelve al poder en Brasil, la revolución cubana ha dado un nuevo paso para finalizar su paso por la historia.